Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes por la noche aquí en la pantalla de C5N. Lo decía mi compañero Pablo Dugan, en instantes se sienta aquí a conversar con nosotros en uno de los momentos más álgidos para la industria argentina, Martín Cabrales. Un hombre cuyo apellido remite al café directamente aquí en la Argentina, pero cuya planta emplea a 400 empleados. Y le vamos a arrancar preguntando, ¿está vendiendo más o menos? ¿Está por contratar o por despedir? Bueno, son preguntas que se están haciendo todos los dueños de fábricas por estas horas en medio de un tembladeral para el sector. La entrevista es parte de la saga ¿Qué país quieren los dueños? En este caso la tercera entrega, ya han pasado por acá Ricardo Torres, socio de Pampa Energía, una de las empresas que más está creciendo, más pujante, socio de Marcelo Mindlin allí, festejó sus 20 años, de hecho, la semana pasada con un acto a toda pompa en el hipódromo. Pasó Adrián Wertheim la semana pasada, cabeza del grupo W, un veterano del sector agroindustrial, de los alimentos, del real estate, de los negocios inmobiliarios, y hoy viene el hombre que presidió la conferencia industrial, la conferencia de la Unión Industrial Argentina, hace apenas 2 semanas. De acá hasta fin de año nos vamos a dedicar a escrutar ese pensamiento magnate. ¿Qué país quieren? ¿Qué piensan políticamente estas personas que tanto influyen sobre nuestra vida, pero a los que habitualmente no se les escucha la voz? Hablando de escuchar la voz, al final del editorial, si te quedás 20 minutos, media hora, vas a escuchar un audio exclusivo de Paolo Rocca, el más influyente de los dueños de la Argentina. Habló el viernes pasado, en secreto, en una cena con sus coroneles, con los referentes que llevan más de 25 años en la organización Techint. El pensamiento desnudo de Paolo Rocca, en un instante, en unos minutos, aquí en La Ley de la Selva, lo vas a escuchar en exclusiva. Accedimos al audio y lo vamos a compartir con vos. Además de esto, Lucía Isikoff en un ratito se va a parar acá y nos va a contar por qué se frenó una embestida que parecía que iba directo a la intervención de la AFA por parte del gobierno nacional. Milei, embanderado en los colores de Estudiantes de La Plata, con Juan Sebastián Verón como estandarte, parecía con todo contra Chiqui Tapia, pero algo lo frenó. ¿Qué negocios tienen los Menem con la AFA y con el mundo del fútbol que frenaron esa embestida a través de la mano siempre influyente de Karina Milei? En un ratito te lo cuenta aquí Lucía Isikoff. Discúlpeme, estoy algo acatarrado esta noche. Pero vamos a arrancar con la información económica, porque claro, lo que la industria está viviendo es un poco lo que se vivió en los 90, pero en cámara rápida. En lo que va del gobierno de Milei, todavía no van 2 años, ya se destruyeron más de 40.000 puestos de trabajo en el sector fabril, y esta escena que estamos viendo, obreros haciendo piquete en la puerta de una fábrica con las puertas cerradas, es algo que se repite por toda la Argentina. Frávega, Whirlpool, Essen, Vulcalar, Caromar, son Dana, la autopartista, son más de 400 despidos los que hubo solamente la semana pasada. Y la verdad, un emblema que hemos visto desmoronarse es el de la fábrica en Venado Tuerto de las ollas Essen. Las ollas Essen son un emblema de esa zona de Santa Fe. Es una empresa que tiene menos de 50 años, pero que se ha convertido en un símbolo de la industria argentina con estas ollas y sartenes de aluminio. Realmente es impresionante verla en estas condiciones. A Essen echando ya cerca de 100 obreros en lo que va de 2025. Ahora, ¿qué viene haciendo Essen en materia de importaciones en lo que va de este año? Esto que vas a ver también es información exclusiva. Hay que ir a un registro profesional, a un registro que utilizan las aseguradoras de riesgo, los bancos, para obtener estos registros por empresa de importaciones y exportaciones. Bueno,
Essen, en 2023, no importó ninguna olla de ningún origen. El año pasado, a esta altura del año, entre enero y octubre, había importado 7. El grueso de sus importaciones, ahí tenés las importaciones totales en la primera línea, en 2023 fueron 4,5 millones de dólares lo que importaron, pero era todo en insumos y maquinarias. Compraron, de hecho, maquinarias para expandir la producción en 2023, pero en 2024 la contrajeron. Empezaron a traer ollas terminadas de China, casi como un piloto, y terminaron importando en total casi 3 millones de dólares, de los cuales todavía la mayoría fueron insumos y máquinas. ¿Qué pasó este año? La proporción se dio vuelta completamente. Trajeron más de 2.500 ollas y sartenes, kits de ollas y sartenes, para ser más preciso, y las importaciones se dispararon a 6.400.000 dólares, de los cuales 2,5 millones de dólares fueron en bienes de consumo, en bienes terminados, que es lo que ahora va a empezar a traer masivamente. Va a dejar de traer los insumos y la maquinaria que compraba para traer directamente las ollas hechas y venderlas con la marca Essen. Son 30 y pico de obreros los que perdieron el trabajo la semana pasada. Se suman a ellos los 60 que más o menos se habían desvinculado en los meses previos de este año. Pero la gran pregunta ¿es esto una estrategia defensiva de una marca para preservarse, para amoldarse, para adaptarse a un esquema macroeconómico como este que hace inviable producir en la Argentina? ¿O es un acto de mezquindad frente a esos obreros que ahora pagan el pato mientras los dueños se reconvierten en importadores? Bueno, los datos están a la vista para que cada quien saque su conclusión, pero esto que Essen dice que va a ser de acá en adelante, en realidad, por estos números, ya sabemos que lo hizo durante todo el año 2025. Claro, este tipo de situaciones son las que explican cómo la actividad económica, sobre todo en la primera mitad de este año, en la segunda mitad entró en recesión, no lo quiso ratificar el INDEC en su comunicado de la actividad económica de septiembre, y por eso dio un sinfín de explicaciones, sacó todo un comunicado larguísimo tratando de explicar por qué retocaba datos hacia atrás. Pero más allá de eso, la primera mitad de este año sí tuvo crecimiento de la economía con destrucción de empleo. Y la verdad, ahí el contraste es muy nítido, muy notorio. Fíjate, hubo una caída inicial durante todo el año pasado. Ahí tenemos en rojo la cantidad de asalariados privados registrados y en blanco el EMAE, la actividad económica. El año pasado cayeron los dos, pero a partir de mediados del año pasado se empieza a recuperar la actividad económica, como les decía, hasta el bajón que tuvo este año, desde mitad de año. Y en cambio el empleo se mantuvo con esa tendencia declinante. Se puede crecer expulsando mano de obra, es lo que pasó en los primeros años de los 90, por eso digo que es como una convertibilidad, pero sin dólares en el Banco Central y a toda velocidad. La economía argentina tuvo una recuperación tenue desde aquel bajón, sobre todo si miramos el nivel que recibió Milei, ¿no? El que heredó del peronismo. Pero el desplome del empleo ya supera los 250.000 puestos registrados, si tomamos todo el universo ya y no solo la industria. Claro, este modelo económico no solo destruye empleo, sino que tiene una muy baja elasticidad empleo-producto cuando crece. Cuando crece un punto de la actividad económica, lo que se genera de trabajo en los sectores que crecen con este modelo es muy poco. Y eso es lo que explica que no se invierta también masivamente como esperaba el ministro de Economía que se invirtiera para esta altura del año. Tenemos una placa que compiló Diego Giacomini, ex amigo y ex coautor de libros con Javier Milei, que da cuenta de eso.
esta es la formación bruta de capital fijo como proporción del PBI, es la más baja del siglo. No hay un registro de un gobierno que a esta altura haya tenido una tasa de inversión más baja que la de Milei. Y si uno mira la inversión extranjera solamente, lo que ve directamente es que es negativa. Que la inversión que hacen las empresas extranjeras, esto se ve en el siguiente gráfico, Rodo, que la inversión que hacen las empresas extranjeras es no solo más baja que en periodos anteriores, sino que se ve superada por las utilidades y dividendos que giran esas mismas empresas al exterior. Fíjate, en términos netos, en violeta está La Libertad Avanza para evitar confusiones, y ahí, en términos netos, es que estás viendo ese dato negativo. Fíjate, los gobiernos anteriores se ven el de Cristina en verde, el de Macri en amarillo y el de Alberto Fernández en celeste. Claro, mientras los sectores primarios y de extracción de commodities para la exportación son los que se recuperan y son los que incluso crecen por encima del nivel que recibió Milei, los que caen son los que más empleo generan. Industria, construcción, turismo, gastronomía, hotelería. Fíjate, los sectores ganadores, tenemos un gráfico sobre esto también, no expanden el empleo lo suficiente como para compensar lo que se destruye en estos sectores más empleo intensivo. Acá los tenés: agro y ganadería, pesca y petróleo y minería, electricidad, gas y agua, que es de los sectores que crece, pero fíjate, expulsa gente. Acá estamos hablando en miles, ¿no? 10.000 arriba el agro, apenas por encima del cero la pesca, 6.200 abajo el petróleo y minería, porque acá también, aunque Vaca Muerta está en su apogeo, basta ir a Comodoro Rivadavia, como me tocó a mí este año, para ver una ciudad velándose a sí misma. En Comodoro están levantando los pozos convencionales porque se están yendo al no convencional de Vaca Muerta. En todo el norte de Santa Cruz, en todo ese vergel petrolero de otra época, lo que está pasando es que YPF se está yendo, le está dejando a otras compañías petroleras esa explotación, pero el que llega lo hace con la mitad de personal que YPF. Bueno, esto explica que el petróleo y minería también de abajo. Pero claro, los que tiran para abajo fuerte son la industria, 40.000 empleos abajo, la construcción, 60.000 empleos abajo, los servicios, casi 31.000 empleos abajo. Es algo que, bueno, empieza a encender una pregunta: ¿de qué van a vivir los argentinos? ¿Cómo se van a ganar el pan con esta dinámica de empleo? Hablando de qué se vive y de los ingresos, este fin de semana trascendió un informe muy interesante de la consultora W, de Guillermo Oliveto. Guillermo Oliveto hizo una pirámide de ingresos. Fíjate y trata de encontrarte, a ver a dónde te encontrás. La clase baja y la clase baja superior, o sea, la base de la pirámide, partía a la mitad por la línea de pobreza, o sea, un cuarto de la población está abajo de la línea de pobreza, un cuarto y un poquito más está arriba, pero todavía en la clase baja. Son los que ganan menos de 2 palos, 50.000. La clase baja superior, que es no pobre, tiene un ingreso promedio de $1,850. La clase baja, que sí está en situación de pobreza, está por debajo de ese palo 200 de la canasta y tiene un ingreso promedio de 750.000. Arriba, una clase media en compresión, en plena compresión, se divide en clase media baja, que está entre 2 palos y 3 palos y medio, clase media alta, entre 3 palos y medio y 7 palos, y representan ese 40% de la población que tenemos en amarillo. Y la clase alta, cada vez más despegada de la media y de la baja, aparece con un 5% de la población, un ingreso familiar promedio de 12 millones de pesos y una base de 7 millones para empezar a contar. Claro,
Esta pirámide, que es más del marketing que de las ciencias sociales, es una aproximación del tipo ABC1, C2, C3, D1, D2, D3, es cómo miran las empresas al poder adquisitivo de los consumidores, lo que muestra es una disparidad de ingresos cada vez mayor y muestra también la crisis del salario como generador del ingreso. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo venimos mostrando. La dinámica del salario mínimo es realmente penosa en estos últimos 2 años. Se perdió la referencia del salario mínimo que ya cuando llegó Milei en noviembre del 23 era el equivalente a 500 lucas de hoy. ¿Cuánto está en este momento? Quedó congelado en 322.000 pesos. Estamos hablando de un empleo a tiempo completo. Ese mismo salario mínimo en septiembre del año 2011, el momento de su pico, era casi 900.000. Pero el nivel actual, fíjate, es más bajo todavía que el equivalente a 400.000 pesos que regía durante los años de la convertibilidad. Esos años en los cuales la estabilidad de precios era total, incluso había una dinámica a la baja, pero en la cual el desempleo también crecía de modo galopante. Destrucción en los sectores que más empleaban, en la industria, en el comercio, en el turismo local y demás. La pregunta es entonces si el salario mínimo es en los últimos 10 años es más penosa todavía. ¿Querés? Hacemos zoom en los últimos 10 años. Ahí está el declive, ¿no? Desde aquel 2011 de 900.000 pesos. Estamos todos hablando de plata de hoy, 2015, 757.000 pesos, salario mínimo. 19, final de Macri, 580.000 pesos y hoy esos 322.000. De vuelta, la pregunta es, ¿de qué vamos a vivir? Así nomás. Porque macroeconómicamente el país puede generar divisas mediante la exportación de commodities de bajo valor agregado. La cuestión es cómo eso se traduce en supervivencia para las mayorías, cómo se traduce en empleo, si es que el gobierno tiene pensado que vivamos de un empleo. Porque también cabe otra posibilidad, que es que se imaginen una especie de distopía de planes sociales, de plataformas con empleos eventuales para algunos que se animen a trabajar de esa manera, y con una pequeña minoría de empleados registrados. Dicen que no. Pero, bueno, la pregunta vale hacérsela. Cuando uno mira la importancia que le da a la asignación universal por hijo este gobierno, empieza a pensar que quizás efectivamente estén pensando en lo que ellos despectivamente definirían como un país planero. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en medio de un ajuste descomunal sobre todas las partidas del gasto, la asignación por hijo hoy tiene más poder adquisitivo que el que tuvo desde su creación en todo momento. Fíjate, cuando se creó por ley, allá por el primer gobierno de Cristina Kirchner, era el equivalente de hoy de 85.000 pesos por hijo. Después subió. Durante el segundo gobierno de Cristina y el gobierno de Macri, tuvo un promedio de 100.000, 103.000. Con Alberto Fernández bajó sobre todo por la dinámica de la segunda mitad, de la gestión Massa, cuando tocó un mínimo de 60.000 pesos de hoy por hijo. Pero hoy está el doble. Hoy está 122.000 pesos por hijo. Y es importante hacerlo notar, esos 107.000 son el promedio de toda la gestión Milei. Insisto, hoy está por encima de eso. Es interesante hacer notar esto porque uno de los caballitos de batalla en campaña de La Libertad Avanza era que cada quien tenía que valerse por sí mismo, que la ayuda del Estado era algo inmoral, ilegal, que la intervención del Estado era algo indeseable. Y sin embargo, no solo impulsaron la asignación por hijo a un valor que nunca había tenido, sino que la cantidad de beneficiarios tampoco paró nunca de aumentar. Tenemos otra placa sobre esto. La asignación por hijo, más la asignación por embarazo, más
la prestación del plan alimentar más el plan 1000 días, implementados estos dos últimos durante el último gobierno, hoy llegan a ese récord: 4.200.000 de asignaciones por hijo, 2.600.000 de tarjeta alimentar y 700.000 plan 1000 días. Es un montón. Estamos hablando, insisto, de niveles récord, que, dicho sea de paso, muy probablemente estén obviando los requisitos. Ni siquiera revisan el carnet de vacunación que deberían exigirle por ley a los beneficiarios de la asignación por hijo, porque si no nos explica cómo cae la tasa de vacunación a menos del 50%, ¿no? Con esta cantidad de beneficios. Bueno, lo que parece es empezar a dibujarse un esquema donde, para contener la tensión social, para evitar un desborde que pueda poner en riesgo la gobernabilidad, el gobierno pone dinero en esto, pero lo recorta en haberes de los empleados públicos, en haberes de los jubilados, lo conculca de los sueldos de los empleados privados, también presionando las paritarias a la baja. Y fíjate, de no existir estas transferencias, la pobreza sería un 10% más alta y la indigencia sería de casi el doble. Esto lo estimó un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La pobreza abarca hoy a 14.800.000 personas, pero abarcaría a casi 16 millones y medio de personas sin las prestaciones que acabo de detallar. La indigencia, que afecta a 3.300.000 personas, sería de casi el doble, 5.900.000. O sea que en la pirámide que te mostré hace un ratito, lo que hacen estas asignaciones es mantener básicamente a gente que no va a ser empleada por el sector privado apenitas por arriba del umbral de inanición. ¿Es ese el país próspero que prometían los libertarios? Bueno, seguro que no. La pregunta es si nos dirigimos con estas políticas hacia esa prosperidad. El gasto en previsión social fue recortado en términos globales. Esto es lo que se incrementó, pero si mirás esta información, por ejemplo, de la consultora CP, lo que ves es que después del planchazo de inicio de la gestión Caputo, no hace más que caer el gasto real en previsión social sin jubilaciones y pensiones. Si tomáramos jubilaciones y pensiones, esto sería mucho más dramático. Y fíjate los rubros, cómo se ve que la AUH tira para arriba algo que tiran para abajo las asignaciones familiares de los empleados en relación de dependencia. Eso sí, lo hicieron licuar. El resto de la política social, que también cae 22%, y el total de la política social, que cae el 18,6%, insisto, con lo único que desentona, que es la asignación por hijo para arriba. Algo muy parecido a lo que soñaban los tecnomagnates cuando hablaban de un ingreso universal para contener a los que quedaran afuera de la economía por la robotización y ahora por la inteligencia artificial. Claro, si mirás el valor histórico de la tarjeta alimentar, también ves que ahí también ajustaron. Si no fuera por la asignación por hijo, está todo más amarrete que antes. Esto es lo que le daban por mes cuando empezó la tarjeta alimentar a cada familia que tenía hasta 2 hijos y que podía postularse, y esto es lo que dan hoy. Claro, un 40% menos, perdón, 40 y pico por ciento menos, pero con los comedores encima desfinanciados, o sea, con un problema social latente realmente importante. En síntesis, el ajuste fiscal, como dice la Oficina de Presupuesto del Congreso, golpeó fuertemente a toda la política social, con la excepción de la asignación por hijo. Y esto, bueno, es algo que a los dueños no se les escapa. Les decía, voy a compartir con ustedes 3 fragmentitos de un audio exclusivo de Paolo Rocca, el más influyente de los industriales, que habló el viernes en un acto cerrado, secreto, para los gerentes, ingenieros y técnicos que lo acompañan hace más de 25 años en la organización Techint. Es una cena anual donde también hay jubilados, donde también hay personas que se fueron
de Techint, como Horacio Marín, el titular actual de YPF, como Gustavo Gallino, otro importante funcionario del área energética. Bueno, Roca, en este discurso interesantísimo, que he podido escuchar gracias a fuentes que me lo compartieron, dice que el ciclo que comenzó con la caída del muro de Berlín, que generó una ilusión de que la globalización iba a redundar en una mejora en las condiciones de vida para toda la humanidad, terminó con la asunción de Trump este año. Y que la visión de ese mundo integrado, con instituciones fuertes, con expansión inclusiva, ya no aplica a la realidad de hoy. Dice que China, a cuyo poder todo el tiempo se muestra como amenazante para Roca, dice que China capitalizó esa apertura global, intenta quedarse con todo y ahora ejerce una influencia económica, militar, industrial, tecnológica, científica y geopolítica que pusieron fin a la globalización. El que rubricó eso fue Donald Trump, dice Roca. Pero fíjate de qué manera habla de la niebla de la guerra, citando ni más ni menos que a von Clausewitz. Yo lo pienso, al grupo también, yo digo, vamos a entrar en un territorio de ahora en más, un uncharted territory, un territorio inexplorado. Vemos la fuerza con la cual la administración americana ha sancionado el término de un periodo, no vemos en qué dirección esto va a evolucionar. Vemos los conflictos, no vemos la solución. Uno estratega alemán, que era Karl von Clausewitz, decía, hay un punto donde se pone the fog of war, la niebla en la guerra, cuando nadie sabe exactamente cuáles son las referencias, las posiciones, etc. Yo creo que estamos en una situación parecida. Estamos frente al fog of war. Hay una pérdida de la visibilidad. Es muy difícil intuir lo que va a haber. Es muy difícil intuir lo que va a venir, dice Roca, mientras el portaaviones de Donald Trump acecha Venezuela. Habla de nieblas de guerra, un tipo que, como pocos en el empresariado, tiene todo el mapamundi en la cabeza porque tiene plantas en Asia, en Oceanía, en Norteamérica, en Sudamérica, tiene oficinas en Europa importantes, en fin, es un jugador de toda la cancha. Habla de Milei en términos muy elogiosos, a pesar de que luego van a ver, advierte por la crisis industrial, pero ante todo banca, mirá cómo. En Argentina también los 2 años de la administración de Milei han sido años de una transformación extraordinaria. La nueva administración ha logrado éxito importantísimo en el contenimiento de inflación, de la normalización de la macroeconomía, en el retomar en alguna medida acceso parcial hasta ahora crédito, en la reducción del gasto público y en la reducción del déficit, entonces una normalización de la macroeconomía del país. Ha logrado también un apoyo de la administración americana extraordinario, inédito, una de las anomalías que le ha permitido superar un año difícil, un año en el cual el país no ha crecido, y poder ganar en esta elección un mandato que yo lo llamaría casi un segundo mandato. Casi, dice Roca, ha ganado Milei un segundo mandato. No se esperaba un triunfo, tampoco se lo esperaba Milei, un triunfo como el del 26 de octubre, y dice esto es producto de haber normalizado la macro. Pero claro, en esa normalización se volaron esos 40.000 empleos industriales. En esa normalización están cayendo como moscas las industrias. Y sobre eso dice lo siguiente. La posibilidad de encaminar el país en un crecimiento esencial para poder
consolidar este proyecto a largo plazo depende también de la necesidad de encarar política activa y defender en definitiva el sector industrial, elementos de protección comercial, sobre todo sobre el tema China, es un tema central, no podemos permitir, me parece, un país no puede vivir de la energía, no puede vivir de la minería, no puede vivir de la economía del conocimiento, de la agroindustria exclusivamente, necesita una cadena de valor que soportan cada uno de ellos. Algo parecido había dicho en la conferencia industrial. De esto vamos a hablar con Martín Cabrales en instantes, que ya está aquí en nuestros estudios. Pero este material al que acaban de acceder, material exclusivo del discurso que dio el viernes, es el pensamiento más desnudo de Roca. Roca dice, defendámonos de China, China nos está agrediendo a todo Occidente, vayamos con Trump, pero pensemos, como Trump, en de qué manera preservamos una parte del aparato industrial. Roca banca el reseteo económico que se está llevando puestos estos miles de empleos en la industria, pero dice, en algún rubro industrial tenemos que seguir trabajando para poder crecer y para poder darle empleo a la población, que es, me parece, una discusión apasionante para tener justamente con los dueños desde la democracia, desde los trabajadores también, que tendrán lo suyo para decir al respecto, me imagino. Claro, el tema es esta política industrial que reclama Roca, cómo financiarla. Sobre todo, cómo financiarla si los grandes empresarios, si los magnates, si los potentados no pagan parte de los impuestos que les corresponden porque, por ejemplo, se van a vivir a Uruguay, porque, por ejemplo, ponen sus empresas en cabeza de otras empresas en guaridas fiscales, porque arman mamushkas societarias para esquivar el pago de impuestos. Claro, uno lo ve a Roca hablar de estas cosas, insisto, con una lucidez que tienen pocos en el empresariado, pero después da vuelta la mirada y ve este dato que me acercó el colega Fernando Latril, que es que en Ramallo, allí donde está la planta de General Sabio, la planta importante que Techint se quedó después de la privatización de Somisa, hay un conflicto por el pago de una tasa de seguridad e higiene. La planta de Ternium Siderar, esa planta laminadora, el alto horno más importante de la Argentina, el primero que hubo, que empezó a andar en los años 50, genera residuos y contaminación. Y por esa contaminación Ramallo le quiere cobrar una tasa que ronda los 1.000 millones de pesos. ¿Qué hizo Roca este año? Hizo pagos parciales. Pagó apenas 400 de esos 1.000 millones de pesos y recurrió el resto. Claro, la semana pasada se supo que Ramallo, el intendente de Ramallo, que es peronista, va a intentar vender esos créditos contra Techint a otros que puedan seguir el pleito, que puedan seguir el juicio, porque el municipio está asfixiado, ahogado, sin el cobro de esa tasa. Las empresas suelen decir que las tasas de seguridad e higiene las asfixian a ellas, pero claro, estamos hablando de una multinacional global que solo en ganancias en este ejercicio declara más de 60.000 millones de pesos. Estamos hablando de alguien con un patrimonio de más de 5.800 millones de dólares. De hecho, tenemos el facsímil de lo que recurrieron para el pago. Este es el escrito que presentó Techint. Dice que no obedece a una conducta evasiva, que se vio obligado a no pagar la totalidad de la cuarta cuota de la tasa interna de seguridad e higiene. No sé obligado por quién, pero se ve obligado porque el fisco municipal le reclamó una suma inédita de casi 1.000 millones de pesos. En fin, es simplemente un ejemplo. Los grandes empresarios están en un momento en el cual pueden condicionar a los poderes de la democracia, como lo es un intendente. Le imponen una tasa de 1.000 millones de pesos y ellos pagan la mitad. Y el resto lo judicializan. En el medio se queda sin financiar el Fondo Municipal de Salud, el Fondo Municipal de Seguridad, el Fondo Municipal de Obras Públicas, el de Programas Sociales, el de Sostenibilidad Ambiental, el de Apoyo a la Educación. En fin, para el año que viene les van a volver a aumentar
la tasa de seguridad e higiene. Lo que no sé es si lo van a pagar, porque quizás lo apelen. Son tironeos que se dan en este país de Milei, que cada vez se parece más al país que quieren los dueños. Martín Cabrales, tercera entrega de la serie de entrevistas sobre el país que quieren los dueños. Gracias por venir a La Ley de la Selva. Gracias por invitarme, Alejandro. Es un placer tenerte acá, ¿eh? Placer mío. Vos vendés café, bueno, tu apellido es sinónimo de café, pero ¿vendés más o menos que el año pasado? El consumo ha caído en los últimos... Ahora se está recuperando, pero cayó hasta el mes pasado, los últimos 4 o 5 meses, lo que es consumo En lo que masivo, va de este año, ¿cuánto menos que el año pasado? 15% menos que el año pasado aproximadamente. Bastante menos. Sí, en volumen es una cantidad, sobre todo el café es un consumo bastante inelástico. Ahora se viene recuperando en el último mes. ¿Habías tenido una caída así en un año? Sí, he tenido ¿Cuándo? caídas fuertes. Y la pandemia, bueno, después en el 2001, la pandemia, después de la pandemia empezó a recuperar. También el consumo ha cambiado mucho, es decir, el consumidor, los hábitos de consumo cambian. Se toma café más fino y menos. Se toma más fino, menos los nichos. Bueno, ves la pirámide de Oliveto, Sí. se consume más en los nichos de arriba, ¿no? Hay menos cantidad de consumidores. O sea, hay gente que dejó de tomar café. O que toma menos, o que dejó, o que pasó de una categoría de café, como vos mencionaste recién, a la otra. Pero eso no es de ahora. Eso, es decir, la decadencia o la caída del poder adquisitivo de la clase media en Argentina, que es tan importante en el entramado social, y la que ha sido la potencia de Argentina, viene cayendo en los últimos 20 años. ¿Vos igual dirías que están estabilizando la macro o que la estabilizaron? Yo creo que sí, que han hecho una estabilización de la macro y han hecho algo muy importante, que empezaron con la reforma impositiva antes de presentarla al Congreso. Es decir, al sacarte la inflación te sacaron uno de los impuestos que más juegan en contra en el poder adquisitivo de la gente. Vos preferís vender menos, pero tener... Con una economía más realista. También se vende menos porque la gente no se estoquea. A ver. Antes se estoqueaba mucho el supermercado, el chino, la cadena, porque no sabías si iba a haber café, si lo ibas a poder importar. Aclaro que el café, la materia prima, es importada, es un commodity que no se produce en Argentina. Y tenías el miedo de establecer tus stocks, tenías que manejarlos muy bien. Entonces, de pronto la cadena te exigía más de lo que consumía y estoqueaba en sus almacenes. Lo mismo pasaba con el consumidor en la casa, estoqueaba mucho. Claro, y eso... Ahora no, ahora el consumidor de pronto no compra tanto en la cadena, va al chino, al almacén, al canal tradicional y compra lo necesario. Eso también viene acompañado de una caída del poder adquisitivo que estamos hablando. Entonces tampoco, o de la tarjeta de crédito, las tasas altas. Entonces, es decir, hoy Argentina necesita vigorizar el consumo interno. Y para eso obviamente necesita crédito el consumidor, como necesita crédito el sector productivo. ¿Y no necesitan subir los sueldos? ¿Cómo? ¿No necesitan subir los sueldos? Sí, ojalá yo pudiese subir. ¿Te imaginas que lo mejor que me puede pasar es, yo hago productos, es decir, porque siempre miramos al consumidor, hablamos del consumidor, pero ¿quién son los consumidores? Está todo, los consumidores somos nosotros. Nosotros, ¿de dónde tus sale empleados? la plata? Nosotros somos todos. Claro. No hay que hacer una diferencia entre nosotros, los empleados, somos todos. ¿De dónde sale la plata? No sale, a mí no me giran plata de Estados Unidos y me va mal en la empresa, o no, a veces no puedo ir a pedir plata al banco porque está muy cara, ni tampoco le puedo pedir al Estado porque es un socio el Estado que participa de las ganancias pero nunca de las pérdidas, nunca te va a contribuir mucho al Estado. Por eso, ¿no te convendría Entonces, que...? a mí me conviene que se consuma más, porque yo hago productos no para que estén en la góndola, sino para que los tomes vos en tu casa, Claro. La gente en la casa. Entonces, obviamente, pero subir los sueldos también requiere la posibilidad de tener una empresa, una industria pujante y que gane. Hoy Argentina tiene que producir más riqueza. La única forma de combatir la pobreza y la decadencia que tenemos es a través de la actividad privada, para mí.
y a través de la industria y el comercio, generando más riqueza de la que genera, lo que significa también no ser un producto o ser un país de exportación de commodities, pero ser un país de exportación y de consumo de productos con valor agregado. Y para eso necesitas un montón de reformas estructurales que se vienen hablando no de hace 2 años, hace 15, 20 años, y que nunca se terminan de hacer. Yo creo que hoy tenemos una luz amarilla. Si me dijese que es un semáforo, te diría que es una luz amarilla. ¿Dónde? Podemos pasar a la verde o podemos pasar a la roja. Si pasamos a la verde, desde mi punto de vista, sería con las reformas estructurales que se necesitan, de fondo. Si pasas a la roja, quedarte como estamos siempre y dejarlo para mañana y que el próximo gobierno cambie, saque lo que hizo el anterior y que vuelva con otra política. Es decir, nunca ser un país serio, nunca ser un país previsible, nunca ser un país creíble en la comunidad internacional, alinearnos. Es decir, yo lo que menos quiero es ser Venezuela o Cuba. Si me decís, yo prefiero estar alineado con esto. Tampoco China, no me gustaría vivir en China y yo creo que los obreros en China deben vivir no muy bien. Prefiero estar alineado con Europa, con Estados Unidos, me siento más identificado. Hace poco reivindicaste también los 90. Una parte de los esa 90. Década no me preguntaron tan una cosa controvertida. no es la década de los 90. Me preguntaron quién me parecía de la democracia el mejor presidente. ¿Y? Y me parece con mandato cumplido, como se dice en la política, es decir, que terminó todo su mandato, Carlos Menem. ¿Cómo te fue con Menem a vos? Bien y mal, tuve de todo, pero rescato lo positivo. Yo de cada cosa rescato lo positivo. Y no me gusta hablar mucho, no me gusta hablar mal del pasado a los que pasaron, porque es como, viste, ya pasó, hablar mal es fácil ahora, hay que plantarse en el momento de decir claro, las cosas. pero Menem fue una persona que para mí las reformas que hizo fueron buenas. Es decir, hoy vivimos fue un peronismo distinto. Ahí ves que el peronismo puede ser de tantas maneras. ¿Qué es el peronismo para Y vos? por eso, ¿qué es el peronismo? Es un movimiento que va cambiando y que se va, como decía Perón, mientras todos piensan que se pelean, ¿no? Se van reproduciendo. ¿Te gustaría que hubiera un peronismo más parecido al de Menem? Yo no digo un peronismo. No, este gobierno es parecido al de Menem en algunas cosas y no es peronista. Es decir, y tiene peronistas también, habrá pero alguno que es peronista en el gobierno. Es decir, yo no estoy en si es peronista, radical, pero me parece que son conversaciones chiquitaje. Es decir, me parece que hay que ir a la política, a las políticas de Estado, que Brasil cambian los gobiernos, Uruguay, está el vecino acá al lado nuestro. Cambian los gobiernos y hay políticas que se mantienen. Es decir, que ni se discuten, ni se hablan ya. Nosotros tenemos que estar por encima de eso. Por eso en la conferencia industrial pedí la carta del Papa, que fue la primera carta que vino a Argentina, para sobrevolar la coyuntura que estamos discutiendo permanentemente. Yo te respeto, sos un gran periodista, pero escuchar todo esto a la noche tenés que tomarte un ribotril después si sos, te querés dormir tranquilo. Nadie se automedique del otro lado. Por favor, háganlo solo bajo prescripción médica. Está bien, pero la verdad que el peronismo realmente existente hoy no se parece a aquel menemismo. No sé a qué se parece el peronismo de hoy, ni tampoco el menemismo y no me gustan los extremos, los sismos. No estoy de acuerdo. ¿El kirchnerismo qué fue para vos o qué representa hoy? Una etapa pasada de la Argentina, como el menemismo, ¿vos te parece que hoy está? Bueno, hay dos Menem en puestos encumbrados, el kirchnerismo no, pero el menemismo de Menem. El kirchnerismo también no está más. Son etapas del peronismo, me imagino que se reconstruirá de alguna manera, no soy político, pero me gustan los partidos políticos, me gusta que haya elecciones, me gusta ir a votar, me gusta la alternancia política, no me gusta que no haya políticas de Estado. Es decir, eso sí no me gusta, que haya chicanas de ese tipo, no. ¿Por qué crees que bancan? ¿Vos tenés más o menos la misma cantidad de empleados que tenías cuando empezó Milei? Sí. ¿Cuántos son? 400 empleados, 402. ¿Sabés exacto el número? ¿Por qué crees que bancan a Milei incluso algunos dueños de fábricas que están echando gente o cerrando? Porque saben que es la única solución que hay ahora. Fue elegido por la gente, esta es la democracia, este es el juego de la democracia diría que es obligación nuestra como empresarios, como industriales, como comerciantes, como argentinos, apoyar el gobierno que elige la mayoría. Y la gente sabe que es un sacrificio
enorme el que están haciendo, pero están viendo, que eso me parece muy bien, que con la política anterior, no importa de quién, con las leyes anteriores, con la situación internacional o la posición tomada internacionalmente por Argentina, no vamos a ningún lado. Entonces hay esta salida, por eso se la eligió. No era porque estábamos bien, estaban todos chochos. No, por eso supuesto. se eligió. Entonces, bueno, hay que apoyar lo que se eligió y pienso que lo que están planteando, como te dije hoy, si lo veo en un semáforo, es una luz amarilla en la que estamos, que ya se inició bien con el tema de la macro y bajar la inflación, y que vamos a pasar a la luz verde si se hacen las reformas estructurales, te repito, que son necesarias, como también las obras de infraestructura que Argentina ha dejado, y que vos sabés que es más caro mandar un camión a Mendoza que un container a Europa, que el 50% de un alimento son impuestos. Es decir, que yo no fijo el valor de lo que vendo, ni tampoco lo fija la cadena. No, pero el 50%. Vos hablás de la tasa. Vos sabés que las tasas son confiscatorias porque la tasa es un servicio. Tasa de seguridad, higiene. Anda a buscar la seguridad y la higiene si no la contratás vos, bueno, aparte de pagar la tasa. Pero lo mismo y aparte la tasa es carísima. No, pero lo mismo podría decirse de la infraestructura. Uno cuando paga impuestos paga que pueda después transitar la ruta. Obviamente. Vos pensás que todos los municipios... Pero perdón, hay municipios que cobran tasas de seguridad y higiene altísimas y que no dan el servicio. Claro, pero yo veo que le reclaman eso a los municipios y no le reclaman que mantenga las rutas al Estado Nacional, que hace 24 meses congeló. Está bien, pero son 24 meses, son 2 años. Escuchame una cosa, acá venimos congelados en muchísimas cosas de hace 15 años. Yo creo que mucha de la infraestructura se hizo con Menem. Las autopistas, ¿dónde se hicieron? Con Menem. Sí, los grandes accesos. Los teléfonos, ¿quién los hizo? María Julia. Pero te quiero decir, Menem. Es decir, sí, es fuerte, pero es así. Vos decís que Hay que sacar de cada cosa lo bueno. Está bien, pero ¿se puede estar mucho tiempo más así sin invertir en No, yo creo que no. Ah. Yo creo que no. Y la inversión pública tiene que hacerlo el Estado, porque ¿quién te va a hacer una ruta poco transitada? Sí, lo demás seguramente no conozco, pero gran parte de la obra pública se puede privatizar en la medida que sea rentable, porque ¿quién te va a hacer un privado algo que no es negocio? ¿Vos a cambio de, por ejemplo, esas obras de infraestructura, aceptarías pagar más impuestos nacionales, federales? Sí, pero las privatizaría las obras de infraestructura que puedan hacer los privados. Mira, el Estado es un pésimo empresario. El Estado tiene que darte previsibilidad y te tiene que dar reglas de juego claras y limpias. Como empresario, no le pido al Estado que sea mi papá y me cuide. En lo industrial, te estoy hablando, en lo comercial. Sí, que me nivele la cancha y me dé reglas de juego claras en las cuales yo salgo de mi fábrica y puedo competir. Puedo ser muy competitivo dentro de la planta, que hoy cada vez hay que ser más competitivo porque el costo argentino es fundamental. Producir en Argentina es un 30% más caro que producir en Brasil. Un 30% más caro que producir en Brasil. Con esa diferencia es difícil que alguien invierta para invertir. Pero te quiero decir, pero con esa diferencia, si no hacen la reforma laboral o modernización, llamarla como quieras, o la reforma tributaria, temas que son básicos. No puedes tener 150 impuestos entre impuestos y tasas. ¿Qué pyme te va a liquidar eso? Y a cambio... Tenés el 50% de la economía informal. Sí, sí. Esa peor competencia es la economía informal. ¿Y la gente por qué está en la informalidad? ¿Por qué está en la informalidad la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es porque quiere, es porque no puede pagar tantos impuestos. Es decir, la base impositiva es muy alta. ¿Por qué la gente tiene el personal, que es lo peor que puede pasar, o el monotributo que también para mí es desastroso, pero no para mí, para la gente que está en la informalidad o que tiene el monotributo? ¿Por qué? Porque va y tomás un empleado, te hace un juicio como el de Piegari que sale en todos lados, te cobró 170 millones o 200 millones de pesos. ¿Quién te lo fijó el precio? Un juez, andás a ver con qué criterio. Un perito, que no van con sueldo, van a un porcentaje de la demanda. Entonces, cuanto más al final, el mozo se va a llevar poca plata. Se va a llevar todos los abogados, el perito. ¿Pero viste la demanda de Piegari? No la vi particularmente porque esta. Es porque no le pagaron el sueldo. Sí, eso después leí, pero no, te quiero decir, pero casos de esos hay miles.
que trabajan 5 meses. Es decir, hoy el nivel de litigiosidad es tan alto y de riesgo. Está Martín, bien. O sea, este caso no le pagaron el sueldo, el tipo reclamó, se consideró despedido. Alejandro, lo estoy nombrando porque es un caso mediático. Sí. Porque así como estos, hay miles de casos, pero no se dan a conocer. Este hombre porque tuvo capaz un cliente que tenía un programa y le hizo una nota. Sí, sí. Seguramente, un periodista. Ustedes son los que manejan todo. Entonces, hay miles que directamente cierran el negocio. Martín, cierran el negocio o no pueden pagar. Y a cambio de esa reforma laboral, ¿vos qué estarías dispuesto a hacer? A tomar más gente. ¿A tomar más Obvio gente? que ¿Sí? sí. Abrir otra. Yo estoy ampliando la fábrica, la capacidad productiva, porque estoy seguro que Argentina va a despegar. En serio. Y va a tomar más café. ¿Vos pensás que la empresa tiene 85 años? Vio pasar muchísimos gobiernos. Mi abuelo vino de un barco, se bajó de un barco acá en Argentina. Es decir, yo la parte de la fábrica la tengo acá, no me la puedo llevar con una grúa. Eso que vos decís, que te vas a vivir a otro país, todo, pero la industria la tenés acá. Los impuestos los terminás pagando acá. ¿Qué te parece la gente que se va a vivir a otro país para no pagar? Bien. No, para no pagar los impuestos no, porque es muy Hay algunos que no si hacen lo para decís eso. así, Algunos para no no hacen para pagar eso. los impuestos, no. Las fábricas quedan acá, siguen pagando los impuestos personales muchas veces de determinadas, y tienen la libertad de irse. ¿Pero no te parece mal a vos que te quedás? Como que la gente y todos los que vienen a vivir acá, es decir, me parece bien la gente haga lo que se le cante, pero los impuestos acá los tenés que pagar. Si tenés una fábrica en Argentina, tenés que pagar los impuestos que corresponden a Argentina. Después tu vida personal y tus impuestos personales, si vos te fuiste a vivir a otro país, a mí no me gustaría, porque me siento muy cómodo en mi país y quiero mucho mi país, y porque el 98% de mi consumo, o el 90% de mi consumo, lo tengo en Argentina, es decir, consumo interno. Yo vivo el consumidor argentino. Te quiero preguntar por el dólar, te quiero preguntar por el turismo, por los impuestos, pero necesito hacer una tanda. Dale. ¿Te quedás 3 minutos? Lo que vos quieras. Bueno, seguimos con Martín Cabrales después de estos avisos y quédense porque Lua Isikov tiene el informe que les prometí. ¿Por qué frenó la embestida Milei contra la AFA? ¿Qué negocios de los Menem, no de aquellos de los que estábamos hablando recién, de los de ahora, se interpusieron en el camino? Quédate que hasta las 12:30 acá rige la ley de la selva. Seguimos conversando con Martín Cabrales aquí en la ley de la selva. El nivel del dólar está haciendo que la gente vacacione en Brasil en vez de en tu querida Mar del Plata. El fin de semana pasado Mar del Plata explotó de gente. El fin de semana largo es cierto, sí. Explotó de gente. Pero para el verano están con reservas flojas. No, yo creo que va a repuntar la temporada de verano. ¿Sí? Fíjate vos, Mar del Plata yo creo que va a tener una temporada de mucha gente, corto tiempo. La gente que se va a Brasil es porque tiene más posibilidad de viaje, de tomar un avión, de quedarse más tiempo en Brasil. Mar del Plata va a tener una rotación de gente, creo que no va a ser una mala temporada. Aparte me dicen que los precios se están adecuando mucho al mercado. Ah, mirá. Así, las obras de teatro también, va a haber precios populares, como se llama. Para vos entonces, ¿no es inconveniente este tipo de cambio? No, yo no dije eso. Este tipo de cambio, según quien le preguntes, te va a decir que es caro, es barato, según si es exportador, si es importador. Si me decís el tipo de cambio, yo vengo de una generación, vos y las anteriores, que te acostabas con $1 y a la mañana siguiente te levantabas con $1 que valía 5 veces más, 6 veces más. Hoy tenés cierta previsibilidad en el tipo de cambio, tenés bandas, lo cual te permite armar tu plan de trabajo, tu plan de negocios, tu plan de gastos. Bueno, más o menos está acotado en bandas. Yo repasé en el arranque del editorial, sí. Whirlpool, Essen, Luxo, sí. Cramaco, Dana, Vulcalar, sí. Frigorífico Santa Fe, te podría seguir diciendo, Fravia también echó. Hay un montón de empresas que están echando, diciendo, se está importando todo. Bueno, vos me hablaste del turismo, ahora me cambiaste a las empresas de electrodomésticos. Es que el dólar une ambas cosas. Te voy a decir dos cosas. Una, que la industria es muy heterogénea. Todos los sectores son distintos. Cuando me preguntaste el tipo de cambio, te dije que lo más importante para mí es la previsibilidad. El costo argentino es muy alto. Fabricar en Argentina es muy caro. Si no se hacen las reformas, va a seguir pasando eso. El tema es el mientras tanto. Yo creo que hoy lo que se necesita es crédito, tanto para el consumo, pero también el crédito productivo. Y sobre todo tener una mirada muy fuerte con las pymes, porque las que peor están pasando las pymes y son las que mayor entramado social tienen, donde se da más trabajo y son muy importantes en la cadena de producción. Entonces,
tipo de cambio previsible se puede ajustar, yo no soy economista, algunos sectores van a ser más favorecidos, otros van a salir perjudicados. Crédito, me parece que con las tasas que tenemos es muy difícil, acceso al crédito y las reformas. Y en el mientras tanto, bancar a la industria hasta que salgamos adelante. El mayor dador de trabajo, mira, Carlos Pellegrini decía, no hay país sin industria. Sí, Yo te digo que no va a haber educación, no hay salud, todo sin industria. La industria es la solución a los problemas. El Estado no soluciona todo. La industria es la que soluciona la gran parte de los problemas. Vos fíjate cuando se instala una industria en una localidad, cambia todo. Sí, claro. Hay más colegios, hay clubes, canchas de fútbol, hay hospitales, hay caminos. Cambia todo. Y cuando cierran también. Entonces, por eso hay que tener una mirada en este momento de transición cuidadosa y mirar el costo argentino. No se puede seguir siendo no competitivos. Y no culpa del industrial, culpa de la mochila con piedra que tiene encima o de un Estado que te mete una pata de elefante encima. Estados Unidos está lanzado a hacer mucha política industrial, que es lo que acá el secretario de Industria, por ejemplo, dice que no hace falta, que la mejor es que no haya. Dijo que eso no lo había dicho. Bueno, vamos a decir las dos cosas. Puso un tuit que no lo había dicho. Está bien, en los hechos no hay política industrial. Es desafortunado el concepto, no sé si lo dijo, según él no lo dijo. Desde ya que hay que tener una política industrial, no importa si lo dijo o no lo dijo, hay que tener una política industrial. Ahora, no se puede vivir sin política industrial, no se puede vivir sin industria. Obviamente será un país que haga mejor industria de alimentos, bueno, yo tengo alimentos. Sí. De pronto no se puede hacer todo, pero Argentina tiene algo a favor. Primero que tiene un ADN industrial muy fuerte, tiene un entramado industrial en todo el país y tiene economías regionales muy, muy buenas y muy marcadas. Sí, que también están siendo arrasadas. Pero ¿no? yo creo, sí, pues no es de ahora, es ¿Qué país conocés vos que tenga que pagar impuestos para exportar? ¿Qué país en el mundo? Decime uno. Argentina. Hay varios, pero... No, que paga impuestos como pagamos nosotros, no, bueno, o que pagás impuestos por adelantado por todo, lo que es complicado a cuenta de que después te los van a retención. devolver y no te los devuelven nunca. Sí, es cierto, pero también es cierto, hoy cayó la recaudación 9% en términos reales, sobre todo por la rebaja de bienes personales, por la rebaja del impuesto al patrimonio, a los ricos, a la riqueza. Entonces, Pero ahí decís como si fuese un horror la riqueza y no. No. Hay que hablar de un horror de la pobreza, no de la riqueza. Pero, la riqueza, bienvenida sea en todos los sentidos. Que te castiguen por que te vaya bien. Pero ¿cómo evitamos que se hagan Produciendo cada vez más separadas? Producir más, exportar más, la entrega genuina de dólares, Y que derrame. genuinos de dólares, ingresos genuinos de dólares, exportar más, producir más y pagar mejores sueldos. Estoy totalmente a favor de que se paguen mejores sueldos. Totalmente, pues son más consumidores. ¿Quién va a querer tener pocos consumidores? Esa pirámide es deprimente. Es deprimente. Es decir, ¿cuántos consumidores tenés ahí? ¿5 millones? Sí. Y bueno, triste. ¿Por qué estamos así? ¿Por estos últimos 2 años? No, estamos así por 20 años. Martín, en este esquema en el cual nos estamos acercando a un Estados Unidos que hace mucho de política industrial, ¿nosotros tenemos algo que ganar? ¿Nos conviene hacer algo así como un ALCA del siglo XXI? Al principio te decía, yo prefiero estar alineado con Estados Unidos y no con Cuba, con Venezuela, con Honduras, con China mismo. Sí, China que me compre porque es impresionante lo que consumen. Creo que, mira, Japón cuando firmó el tratado con Estados Unidos empezaron a exportar un 30% más, creo, 40% más. Dios quiera que favorezca ciertos sectores de la economía y que esto sirva para desarrollo y para exportación y para que vengan también inversiones genuinas, no inversiones de paso o financieras, es decir, inversiones industriales que pongan plata en fierros, en tierra, en producción. Martín, la gente. Muchísimas gracias por este diálogo que está siendo muy celebrado del otro lado, porque es infrecuente que un empresario hable así del país que quiere y es lo que estamos tratando de hacer en esta... Yo te agradezco muchísimo la oportunidad. Yo sé que cómo es tu pensamiento y gracias por aceptar el mío, pues yo acepto siempre el tuyo. Martín Gracias. Cabrales, con ustedes. Gracias, Martín. Ahora vamos a recibir a dos empresarios también del rubro editorial, con quienes vamos a hablar sobre la vigencia de los libros. Dos editores que armaron hace 20 años
Caja Negra, ni más ni menos, para mí hoy sinónimo de libros de calidad. Antes, Lucía Isikoff y la razón por la cual Milei frenó antes de embestir contra la AFA. Buenas noches, bienvenida Isikoff. Buenas noches, Ale, ¿qué tal? Bueno, Milei arrancó con un acting fuerte, ¿no? Con la camiseta de Estudiantes, la defensa Verón. Se colgó enseguida Patricia Bullrich diciendo que ella va a luchar contra las mafias y entre las mafias está la AFA, está el Chiquitapia. Así arrancó. Bajó la intensidad. Vos vas a ver que en las próximas horas, y ya empezó a pasar, los integrantes del gobierno le bajan un poco el tono al tema. ¿Y por qué Milei? Vos te lo imaginás a Milei como en su momento encaró también en un principio su lucha por la SAD. Entonces podés decir, ¿por qué en esta no se agarró tan fuerte, no embistió fuerte? Bueno, lo que te dicen en el gobierno, explicación oficial es: queremos sacar el presupuesto, la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma del Código Penal que presentó hoy Bullrich, que dijo que la va a presentar en el Congreso. Entonces no nos conviene abrir tantos frentes de batalla. Ese es el argumento oficial. Ahora, podemos intuir por algunas relaciones, por algunos vínculos que hay de personas muy importantes del gobierno con la AFA, con algunos clubes de fútbol, que hay intereses en juego. Y que tal vez no es solo que Milei bajó su intensidad porque está en un mood dialoguista, sino que no quiere tocar algunos intereses en este momento. No le conviene al gobierno porque, bueno, está todo un poquito mezclado. ¿Quién es la persona, Ale, más importante del gobierno? Esto sin duda, bueno, Karina Milei, que en esta nueva fase en la que entró el gobierno, la vemos disfrutando de la asunción de los senadores en el palco. Sí. Se cuenta en distintas notas este fin de semana, una muy buena de Santiago Fioriti, cómo entraron a los empujones porque no tenía su lugar reservado en el Senado. Entró a los empujones con el jefe de gabinete, con Santilli, con Adorni, jefe de gabinete, ministro del Interior, como sus laderos, y se sentaron ahí. También estaba dando vueltas por ahí Lule Menem. Ahí está. Que lo tenés ahí, claro, sí. Lo tenés ahí en la foto. Lule Menem, que entra después, no entró a los empujones, pero le hizo lugar ahí a Karina Milei. Lule Menem, que sabemos que es una de las manos derechas de Karina, muy metido, muy complicado en la causa que avanza por la ANDIS y las coimas, ¿no? En la Agencia de Discapacidad. Y tenés, te decía, una de las manos derechas porque la otra es el otro Menem, Martín Menem. Y Ale, acá no hay metáforas. Hay al menos dos empresas que pertenecieron, te lo digo en pasado porque se desprendió teóricamente a fines de 2023 para asumir, pero dejó a sus hermanos, dejó a su mejor amigo, dejó a toda la gente conocida. Dos empresas de Martín Menem que tienen negocios con clubes y negocios con la AFA. Entonces, yo te digo, Karina Milei, persona más importante del gobierno, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, pero además persona más importante para Karina Milei en este gobierno, que ahí tienen un vínculo directo con la AFA. Vamos primero a Gentech. Gentech es esta empresa que lo llevó a ganar muy buen dinero, que lo llevó a facturar un montón, que lo llevó a la tapa de Forbes a Martín Menem, que es una empresa de suplementos dietarios, suplementos deportivos. Las barritas. Las barritas, muy conocidas, la fundó en 1997, 1998, ya a fines de los 90, y te decía, bueno, cosechó un buen negocio con esto. Ahora, mira esto. Este es el envasado, ¿no? Ahí vienen las barritas. Mira qué loguito. Ahí, mira para la izquierda, mira para la izquierda. El logo del AFA. Bueno, en 2021 cierra un acuerdo, por eso te digo, no hay metáfora, ¿eh? La empresa de Martín Menem, que ahí todavía era de Martín Menem, cierra un acuerdo comercial con la AFA donde le ponen en algunos la cara de Messi y en otros el logo directamente de la AFA a estos suplementos. Eso no es gratis. Bueno, por supuesto, ¿no? Entonces, Martín Menem directamente, la empresa que él fundó, que él tuvo durante décadas, ahí loguito. Después, sponsorea esta empresa, Gentech, a Barraca Central, el club que preside quien es Chiquitapia. Bueno, camisetas,
Ahí ves el logo, las distintas camisetas. Esta creo que es la última, la de 2025. Ahí al costadito, lo ves cortado de un lado y del otro. Vos sabés que esto yo no había reparado en el dato, lo leí en una muy buena nota que salió en Tiempo Argentino. Exactamente. Este domingo, no recuerdo... De Tatiana Scorciapino, la colega que hace también un raconto de esto, ¿no? Sobre todo de esta empresa de Gentech, que es lo que, bueno, el nexo, ¿no? Con la AFA y con el Chiquitapia. Había que mirar la manga de Barraca Central. Claro, hay que mirarla, ¿eh? ¿No? Y ahí, ojo, Surfinanzas también, ¿no? Sí, en este entremezclado. Ahora vamos a eso también. Esta es la financiera de la cual está hablando Clarín día y noche, todos sus medios, todos sus canales, desde que entró en guerra abierta con Tapia, con quien hasta hace 3 minutos también tenía negocio porque transmitía el ascenso. Exactamente, ahora vamos hacia el final también, una perlita no sobre Surfinanzas, pero la segunda empresa de Martín Menem, también muy mezclada en negocios con la AFA y con los clubes, es Tech Security. Es una empresa de seguridad privada que hasta 2023 él era el socio mayoritario. Ahora es Pablo Ariel Vázquez, mejor amigo histórico de toda la vida de Martín Menem. Dejó a Pablo Ariel Vázquez y a sus hermanos, a los Menem, que todavía siguen en esta empresa que presta servicios a la ciudad de Buenos Aires, a la municipalidad de Vicente López de seguridad privada, a Milei para distintos eventos, por ejemplo, cuando presentó su libro, no el último, sino el anterior, seguridad privada. Y también tal vez te suena porque ganó la licitación de seguridad privada del Banco Nación por 4.000 millones de pesos. Ese fue un inicio de una polémica. Para otro programa. Uno de los escándalos de este año. Me acuerdo con Darío Wasserman ahí como protagonista, un hombre también cercano a Karina Milei, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Tech Security presta servicios de seguridad privada, además de a la política, como vemos, al fútbol, ¿no? Y tienen, por ejemplo, seguridad en el predio de la AFA en Ezeiza. Este Vázquez, el mejor amigo de Martín Menem, es miembro de la Comisión de Seguridad de la FIFA. Y además, por ejemplo, prestan seguridad en el Estadio Único de Santiago del Estero, donde todavía gobierna, va a irse en unos días, pero dejó a un hombre de su riñón, Gerardo Zamora. Pero además es el club de Tobillino ese. Exactamente, el que supuestamente iba a barrer Milei en esta embestida purificadora. Bueno, le conviene barrerlo, sí. Gerardo Zamora anunció hace unas horas, está por verse todavía, que no va a formar parte del bloque de Unión por la Patria en el Senado, que él y su compañera en esta elección se van a un bloque aparte por el Frente Cívico, pero veremos cómo vota, negociaciones ahí con el gobierno. Así que le conviene incomodar a algunos gobernadores, a algunos dirigentes en este momento a Milei, o le conviene simplemente sacarse una foto con la camiseta de Estudiantes y ver qué pasa. Y te decía, para cerrar la financiera, miremos a Cunio Libarona, nuestro ministro de Justicia, porque su estudio, el estudio de los Libarona, que también, bueno, técnicamente en la gestión se aleja de este estudio, defienden la causa por lavado de dinero a Ariel Vallejo, que es el dueño de Surfinanzas, esta financiera que está en el centro de la polémica. Lo defiende el estudio del ministro de Justicia, Cunio Libarona. Esta Surfinanzas es auspiciante de Racing y Cunio Libarona está a cargo de legales si entras ahí a la página del club, así que seguro se conocen desde antes. Pero bueno, muchos vínculos como para mirar atentamente y decir, ¿realmente Milei está en una etapa dialoguista o tal vez no quiere tocar algunos intereses? Gracias, Aisikov. Muy preciso el informe. Vos acompañame que vamos a cerrar con nuestros últimos invitados. Francamente, yo me preguntaba en serio qué pasaba, que se había frenado la embestida. Qué ingenuo que es a veces uno. Malena Rey y Ezequiel Fanego son dos jóvenes editores, bueno, tan jóvenes como yo, soy un joven periodista, ¿no? Que han fundado hace 20 años Caja Negra. Caja Negra es una editorial maravillosa. A ver, ha publicado a Lucrecia Martel en este librazo, por ejemplo, que me recomendaron muchísimo, que todavía no leí, pero que anticipa de algún modo su nueva película, un documental que la está rompiendo en todos los festivales. Ha publicado a Yuk Hui, un filósofo chino, ¿no? Bueno, creo que conocimos aquí en Argentina gracias a ellos. Ha publicado a Mark Fisher, a Nick Rizek. Gracias por venir, chicos. Felicitaciones, feliz cumpleaños.
¿Es una utopía hacer libros para pensar en un momento como este? Creo que es una necesidad básica para seguir con los temas que venías tratando en el programa. Nosotros siempre nuestra relación con la literatura y con la filosofía fue como una cuestión de supervivencia. Buscamos ahí respuestas y preguntas para atravesar el presente, y creo que con la editorial fuimos buscando producir lo mismo en los lectores. ¿Les da vértigo pensar que si en Argentina se discuten las ideas de Mark Fisher o de Eric Sadin o de Nick Rizek? Digo, estos últimos dos fueron entrevistados de este ciclo, de La Ley de la Selva o de su antecesor, de Brotes Verdes. ¿Les da vértigo pensar que si se habla de ellos en Argentina es por ustedes? No, vértigo no, la verdad es una gran responsabilidad ser la primera editorial que los tradujo al español. Y en todo caso el desafío me parece que pasa por ver de qué modo su teoría, sus ideas se pueden extrapolar a nuestros territorios y cómo, digo, la filosofía extranjera también puede hacer ruido acá y podemos pensarla y nos puede ayudar a pensar nuestra propia realidad argentina bien situada, ¿no? En todo caso, cómo podemos usar a Mark Fisher, a Eric Sadin para pensar nuestros problemas acá, es algo que en particular nos interesa, sobre todo cuando hacemos libros, pero también cuando organizamos actividades o programación cultural alrededor de ellos. Esas dos entrevistas concretamente fueron de mucho impacto, me acuerdo, acá en este programa. Y lo que yo me preguntaba es, ¿esto es para un nichito o termina reverberando en toda la sociedad? ¿Qué se responden ustedes a eso? Y nosotros arrancamos la editorial con la idea, la mirada de que la filosofía y el pensamiento no era algo que correspondía a una élite ni académica, ni del pensamiento. Hay una frase de Mark Fisher que nos identifica mucho, que es popular sin ser populista, intelectual sin ser académicos, y creo que eso marca bastante el camino de la editorial. Y siempre es una idea de democratizar el pensamiento, llegar a la mayor cantidad de gente posible y, como decía Malena, producir incluso situaciones de encuentro a partir del pensamiento. Son búsquedas que compartimos, imaginarán. Lo difícil cada vez más es generar ese encuentro, ¿no? Estas son épocas en las cuales se pierde el sentido común en su acepción más estricta, en que podamos habitar una misma realidad todos. ¿Cómo es editar libros en ese contexto? ¿Cómo eligen, cómo piensan un catálogo en este contexto? Bueno, sentimos que los libros siguen abriendo sus conversaciones y que en todo caso hay que ver cuáles son esas conversaciones que parten de los libros y se expanden socialmente, culturalmente. Por suerte, creo que no estamos solos en esta tarea. El sector editorial argentino está resistiendo los embates de esta especie de batalla cultural a la que nos llevaron. Y creo que hay algo muy colectivo en esa resistencia que se ve mucho en las ferias, por ejemplo, en la feria de editores, en una serie de ferias del interior del país también. Son impresionantes las ferias del libro, que hay la cantidad y la calidad de ferias del libro. Exacto, este país tiene la particularidad, que es una gran virtud, de tener muy buenos lectores. Es un país que cuando vienen editores extranjeros, autores, les llama la atención de la atención que tenemos, cómo leemos, con qué seriedad, cómo discutimos esas ideas, y me parece que tiene que ver por justamente buscar todos estos momentos de encuentro, de discusión colectiva con un sector editorial que resiste y que apuesta todavía por el libro como un objeto que inaugura un montón de discusiones que tenemos que darnos. Ahora vamos a hablar de la industria, porque me imagino que tiene sus ribetes también complicados, pero en la era de este bichito, ¿el libro sigue vivo en tanto objeto físico en el reino de lo digital? Mira, en estos 20 años hemos atravesado muchos presagios del fin del libro, del pasaje del libro del papel al libro digital, la competencia que hay por la atención hoy a través del libro con respecto a otros tipos de contenidos. Y nosotros seguimos viendo incluso que el libro a veces se vuelve cada vez más necesario. El ritmo que el libro te propone es como una especie de bálsamo de repente para los tiempos acelerados en los que vivimos. Sigue siendo un refugio. Sigue siendo, sí, totalmente. Un antídoto quizás. ¿De qué?
Y de un bombardeo informativo que muchas veces no dice nada, de eso de no tener o sea, el pensamiento siempre es con otros y vivimos en un mundo que se nos impone atravesarlo individualmente, ¿no? Y yo creo que el libro y lo que genera el libro en este ecosistema que te comentábamos de editoriales, ferias, talleres, librerías, siempre propone un encuentro a partir del pensamiento que excede, digamos, la lectura individual. Qué interesante, porque uno piensa que frente al libro está Solo. uno solo, ¿no? Por lo pronto ya estás con el autor, que ya es un montón, Claro. con el traductor, con los editores. No, y también estás concentrándote en algo, ¿no? Estás subrayando, estás conectándote con una idea que no se te había ocurrido, que es algo que por ahí estamos un poco aturdidas y volver al libro me parece bastante necesario, sobre todo para la gente que por ahí no está tan acostumbrada a leer, ¿no? Encontrar ese momento, hacerse una de ese momento de silencio de todo su alrededor para fomentar esa concentración que a veces sentimos que no estamos pudiendo tener. En Argentina, esa particularidad de los lectores hace que el mercado literario aguante cualquier cosa, o estamos en un momento complicado para la industria editorial. Estamos en un momento complicado, hemos atravesado muchos también en estos 20 años. Efectivamente, el libro se muestra como algo, y todo este ecosistema se muestra como algo bastante resistente, que tiene mucho que ver con una cultura de la lectura y de abrir espacios, digamos, para el encuentro y cómo la lectura atraviesa incluso el debate público. Me parece que todo eso hace que el libro siga resistiendo, pese a que efectivamente en tanto industria las condiciones materiales muchas veces complican lo que hacemos. Sí, y de hecho hay editoriales, o nosotros mismos a veces tenemos que replantear el plan editorial en función de cómo está el mercado, ¿no? Tampoco sobrealimentar una oferta si después las librerías no están muy llenas de gente. Para mí hay que estar como midiendo todo el tiempo hasta dónde ir, hasta dónde apostar. Y a mí también me pasa que me dicen, no sé, que a veces es más fácil en estos momentos de crisis vender libros que no son novedades que vender lo último, ¿no? Porque vas a lo seguro y no tanto te arriesgas a un autor que nunca leíste. Claro. Pero también en ese riesgo es la manera que vos tenés de descubrir algo diferente, algo nuevo. Entonces ahí también pasa por cómo atraemos a los lectores a nuestras propuestas editoriales y qué tenemos para ofrecerles con cada nueva novedad. Decían que quieren ser intelectuales, pero no académicos, no encerrarse en el gueto de por ahí la gente más erudita, ¿no? ¿Cómo se hace para armar una colección de libros intelectualmente desafiantes, pero accesibles? Creo que primero no hay que subestimar al lector. O sea, la idea de que algo pueda tener un alcance popular no implica para nada rebajar el contenido, simplificarlo. Nosotros apostamos justamente por todo lo contrario, digamos. Creemos que los problemas que nos atraviesan son problemas comunes, que nos atraviesan como sociedad, y nuestros libros lo que buscan de alguna manera es proponerte un nuevo enfoque y en ese corrimiento poder ver una salida por ahí a situaciones que parecen que no tienen alternativa. Nos parece que eso es algo que puede tocar la fibra íntima de cualquier lector y que no importa si, digamos, qué conocimientos previos tenga, de dónde venga, es algo más bien transversal. ¿Imaginás un lector cuando lanzás un título nuevo, Malena? Sí, la verdad Una que lectora, siempre. un lector. Sí. Siempre estamos pensando también quién es ese lector, pero sobre todo una comunidad lectora, ¿no? Que creo que en los festejos de nuestros 20 años lo que más nos importó fue sentirnos acompañados y reflejados por esa comunidad, ¿no? Que nosotros hacemos libros que nosotros queremos leer primero. Muchas veces esos libros no existen y hay que inventarlos, otras veces hay que traducirlos porque no están accesibles en nuestra lengua. Pero en todo caso estamos pensando en que rebote en una comunidad, que esa comunidad se los apropie y que les funcionen como herramientas, como caja de herramientas posibles para imaginar un futuro común, digamos. Yo tengo mi realismo capitalista todo mamarrachado así y me peleo con él, lo doblo, lo tuerzo, se lo presto a alguien, le digo, lee esto. ¿Es algo que para ustedes va a seguir pasando? ¿Le va a seguir pasando a mi hijo, que tiene 10 años?
Bueno, una de las temáticas que recorrió nuestro aniversario fue la cuestión intergeneracional. Nos interesó mucho plantear ese debate y propusimos actividades para niñes de entre 5 años hasta 12, y mismo en uno de los debates que estaban Simon Reynolds, Pablo Shanton, Antonia Con y Kieran Reynolds, que es el hijo de Simon Reynolds, un crítico de rock que nosotros publicamos ya hace bastante tiempo. Se dio bastante esa conversación entre la generación Z, la generación X, cómo lee hoy esa nueva generación. Quizás son modos distintos de lectura, pero yo creo que sí, se subrayará de otra manera, pero se seguirá subrayando. Sí, para mí también. Yo creo aparte que el libro sobrevive, ¿no? Es un tipo de soporte que viene de hace siglos y sigue atrayendo, porque cualquier cosa puede entrar en ese formato. Y en un momento de tanta pantalla, yo también tengo una hija de 9 años, el libro es un momento de intimidad y de aventura en algún punto, ¿no? Porque vas a buscar algo ahí que no te está estimulando de la manera en la que te habla un dibujito, ¿no? Tenés que vos ir a poner tu voz para leer ahí. Yo confío en que las nuevas generaciones van a cansarse en algún momento de estar tan rodeadas de pantallas y van a querer ir al libro como ese refugio del que hablábamos antes. ¿Sabes qué? Si me lo hubieras dicho hace 2 años, te habría dicho que estás loca, pero tiendo a pensar parecido. No solo de verlo en ellos, de ver la búsqueda y la saturación de la generación que siguió a la nuestra. Y por último, ya que hicieron actividades de ese tipo, ¿cómo proponen que uno se acerque a un hijo con un libro? ¿Qué llevarles? ¿Qué buscar? ¿Leer con ellos? ¿Leerles? ¿Proponerles que lean? ¿Cómo es? Bueno, para mí depende de muchas cosas. Por un lado, es importante que nos vean a nosotras leer, ¿no? Me parece que muchas veces cuando nos ven tan interesadas en un libro dicen, algo debe haber ahí que le está llamando tanto la atención. Y después para mí hay algo de formar el gusto lector que no tiene que estar tan sobredeterminado por lo que las mamás o los papás queremos que lean los hijos, sino en todo caso los invito a que lleven a sus hijos a las librerías y ver qué les llama la atención a ellos, ¿no? Como qué buscan, qué señalan, qué preguntas se hacen en ese lugar para llevarse el libro que ellos quieren, no el que una quiere que ellos se compren. Malena, Ezequiel, gracias por venir y feliz cumpleaños a Caja Negra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Con ustedes nos reencontramos el lunes que viene, como siempre a las 11, aquí en la pantalla de C5N para esta cita semanal con la información, el análisis y los reportajes de 11 a 0:30. Acá los lunes rige la ley de la selva. Chau. Cómo se me viene encima el vino al amanecer.